Vamos a empezar con el segundo tema, que sería distribución de frecuencia y algunas representaciones gráficas que el doctor les ha enseñado. Para este tema ya es necesario que tengan alguna hojita en blanco con su respectivo lapicero o lápiz para que puedan ir acompañándome en el desarrollo de cada uno de los ejercicios, para que ustedes también puedan practicar y con su calculadora van a ir también. Tenemos este primer ejercicio que dice lo siguiente. Los siguientes datos muestran las calificaciones obtenidas por 50 estudiantes en un examen de estadística. Pueden ir copiando esta cifra. Son 50 y 100, me avisan. Bueno, para comenzar a hacer una tabla de distribución de frecuencia, tenemos que seguir una secuencia o un orden de pasos para hacerlo de manera correcta. ¿Quién puede decirme cuál es el primer paso para hacer una tabla? Conociendo todos estos datos que tenemos aquí. Sacar el rango. Antes. ¿Cómo? ¿Saber de datos? ¿De cuántos datos nos está dando? Sí. Hallar n. ¿Cuántos n? El enunciado nos los indica. 50 estudiantes, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es el primer paso para poder sacar rango más fácil? Sin tener que estar viendo aquí cuál es el menor, cuál es el mayor. ¿El y hoja? Sí, el diagrama del tallo y hoja. Pero eso lo podemos decir que es ordenar los datos. Siempre no se olviden, por favor, de ordenar los datos, ya sea para sacar media, sí o sí. Y más cuando se trata de datos no agrupados. En este caso son 50 estudiantes, así que tenemos el diagrama de tallo y hoja para guiarnos y ordenar adecuadamente los datos. Entonces decimos que es tallo y hoja. A simple vista, ¿cuál es el dato superior y menor o inferior? 91 y 94. 94. ¿Y el menor? 36. 36. 36, creo. Sí, 36. Entonces, en tallo, ¿qué cifras podríamos poner? De 10 en 10, de 5 en 5. De 10 en 10 sería. Ya. Y si decimos que el valor inferior es 36, vamos a empezar con el 30. 30, 40, 80, 90 dijeron que era el... Ya. Ahora vamos a ir, empezamos con esta fila ordenando cada dato. Ustedes pueden hacerlo más rápido, pero vamos a hacerlo igual de esta manera. El 62, o alguien ya lo hizo a medida que estaba hablando. No. Ya vamos a hacerlo juntos todos. 62, ahí, el 62. 62. Saben, no hay que poner la última cifra porque ya tenemos la primera en el tallo. Ya sé. Cuando se trata de 10, 20, 30, 80, solo se tiene que poner el 0. Después el último dato de la cifra. 68.
Aquí, 46, 37. ¿Alguien ya terminó? Sí, ¿Está bien lo que tengo aquí? Aunque no esté el mismo orden. Sí. ¿Alguien más que ya haya hecho? Ya seguimos. ¿Alguien sabe el siguiente paso? Sacar rango. Sí. el rango. No viene aquí. ¿Cuánto era n entonces? Para empezar todo. 50. ¿N mayúscula o N minúscula se utiliza? ¿Alguien me puede decir? Minúscula porque es una muestra. Correcto. Cuando hablamos de una población utilizamos la N mayúscula. N50. Ahora, el siguiente paso dijeron que era rango. ¿Cuál es la fórmula de rango? Valor superior menos valor inferior. Y ahora, el valor superior, tenemos aquí 94, menos el valor inferior es 36. ¿Cuánto da la resta? 58. Entonces, contamos con un rango de 58. El siguiente paso, ¿cuál sería?
Ya tenemos rango, tenemos los datos ordenados. Número de Ahora clase. debemos seleccionar el número de clases o categoría. Y para esto contamos con la regla. ¿Se ve este color o lo cambio a negro nomás? Creo que mejor negro, ¿no? Regla de Turner. ¿Y cuál es esta? O cómo es su fórmula, es K igual a... ¿Alguien se lo sabe? Tienen que sabérsela de memoria. Facilina. 1 más 3 por 3 logaritmo de n. Ya. Ahora, reemplazando esa fórmula, decimos que K es igual a 1 más 3.3 o 3,3. Logaritmo de cuánto. ¿Cuánto es? Dijimos que era n. ¿Cuánto da eso? 6.6. Igual a 6. ¿Cuánto da en sí? ¿Redondeado? Sí, das Redondeado sería 7. Bueno, hacer 7. Ahora sabemos que tenemos la clase y el siguiente paso es el ancho de clase. El ancho de clase es igual a el rango sobre... Bueno, les ha enseñado el doctor El ancho de clase. el número de clases se quedaría o lo redondeamos a 7. Se redondea a 6. 7. 6. Se redondea a 7. ¿Por qué se redondea? Porque después de la coma lleva un 6. Cuando no lleva es cuando no se redondea. En sí se redondea cuando la cifra del decimal es mayor a 5, sí se redondea. Y la cifra de los decimales es mayor a 51, por así decirlo, se redondea a 7. Ahora, conociendo esto que es nuestro acá, el rango tenemos que es de 58 sobre 7. 8.2. Ahora, ¿se redondea ese o no? Sí, se redondea. En este caso, exclusivamente en el ancho de clase, sí debemos de redondear o tener un número mayor para que todos nuestros datos lleguen o ingresen a la tabla, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuánto dijeron, perdón? ¿O 9? Redondear. Los datos reales, ¿saben qué es un dato real? La primera clase, tenemos 7 clases. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya las hice aquí. Los límites de la primera clase es el límite inferior, 36 y 94. El doctor les enseña a multiplicar, no me acuerdo si ahorita, qué es lo que multiplican, el ancho de clase, Ancho de clase por el número de clase. ancho de clase, hace 9 por 7, 63. Sí. Y Y luego para que eso se lo vea, restaba con el rango que tenemos que utilizar. ya 63 al 58, se pasan, ¿no? Sí. Lo aquí para que se den cuenta.
El número inferior era 36. Y el ancho de clase es de 9, así que 36 más 9, 45. más 9. 54. Tres, 72. Si me equivoco, me avisan. 72, 81. 71, 90. Ya. Tenemos que nuestro número superior era 94 y en estos límites tenemos 99. Del 94 al 99 hay 5 números de diferencia, pero para que tengamos unos datos reales, para que puedan ser más precisos, ¿qué se hace con esos 5 datos? ¿Alguien sabe? Se Distribuye al inicio y al final. eso. Sí, y decimos que son 5 datos. ¿Y cuánto se divide? Bueno, 2,5 puntos, pero no vamos a usar esa cifra. Así que vamos a decir que le restamos menos 2. Aquí al inferior le vamos a restar menos 2. Y al superior, ¿cuánto? ¿Cuánto nos faltan? Más 3. Entonces los datos reales serían 36 menos 2. 34. Ahora volvemos a hacer todo, ¿no? En sí, yo lo estoy borrando aquí, pero ustedes tienen que hacerlo. O sea, tienen que dejarlos esos límites y hacer con lo nuevo que vamos a hacer ahorita la propia tabla, pero en sí al doctor lo que... Bueno, he visto, no sé cómo habrá sido su examen candado, pero tienen que hacerlo manual, ¿no? Tienen que hacerlo escrito y sacarle fotos. Así que si ustedes lo hacen así, en un lado lo ponen los límites que ahorita pusimos y hacen una tabla con lo que estamos haciendo ahora, los límites reales, él se va a dar cuenta que saben diferenciar un dato real o cómo sacarlo y bueno, pues gana puntos, ¿no? Que es todo lo que queremos. Ahora 42. Está bien. 34, 43. 43. 43. 52. Ya, está bien así, ¿no? ¿Cómo se saca la marca de clase? La marca de clase es la suma del límite superior más el límite inferior de la clase en la que corresponda, dividido entre 2. ¿Cuánto sería de la primera clase? 34
más 43 dividido entre 2. 38.5. 38.5. Ahora, para hacerlo más rápido, de ese 38.5 podemos sumarle más 9, más 9, más 9, que es nuestro ancho de clase. 47. ¿Se entiende, no? Más fácil. Bueno, yo siempre la hacía sumada del primero y sumaba más menos, ¿no? O sea, el ancho de clase. Pero ustedes pueden hacerlo igual, sumarlo y dividirlo entre 2, como en la fórmula. No, el resultado es el mismo. Le va a salir lo mismo. Y si le sale diferente es porque lo están haciendo mal. Ya. Ahora la frecuencia absoluta. Del 34 contamos hasta el 43 o hasta el 42. Hasta el 42. ¿Por qué? Porque los límites, por así decir, real sería del 33,5 al 42,5. Y abajo sería el 42,5 a 52,5. Exacto. Así que vamos a contar. Bueno, nuestro límite inferior era 36. Aquí tenemos el límite real 34, pero eso no afecta en nada. Vamos a empezar entonces, tenemos estos 3 números y aquí tenemos un 42. El 43 ya no se encuentra ya no se cuenta en la primera clase. Es decir, que tenemos una frecuencia absoluta de 4. Ahora del 43 al 51 tenemos, aquí hay 3 más el 6. Más, ¿no solo 3? ¿No? Sí, 3. Del 52 al 60 tenemos 2, 4, 6, 8. No hay ningún 60. Del 61 al 69 tenemos 3. Bueno, sí, 1, 2, 3, 4. ¿Cuenta todos los números de aquí? Sí. ¿Cuántos son? 11. Sí, son más. Del 70 al 78.5, como dijo su compañera, 13. 3. Del 79 al 87, son 7. Y del 88 al 96, que sí llega hasta 94, son 4. 1, 2, 3, 4. Ahora la suma de todos estos datos tiene que darnos 50, que es el número de datos. ¿Da 50? Da, ¿no? Sí. Ya. Ahora tenemos la frecuencia relativa, el porcentaje, que su fórmula es la frecuencia absoluta sobre el número de muestras por 100. Tenemos entonces en la primera clase 4 entre 50 por 100. ¿Cuánto sería? 8. 8. Ahora 3 sobre 50 por 100. 6.
tercera, 8. 16. 22. 26. 14. Y 4. 8. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada es simplemente la suma de la frecuencia absoluta normal, que sería la primera clase siempre se copia, que es 4, en este caso. 4 más 3, 7. 7 más 8, 15. 15 más 11, 26. 26 más 13 es 39. Más 7, 46. Perdón. Más 4, 50. Y es el número de clase, que siempre tiene que dar en la última clase el número de muestra. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es igualmente la suma de cada una de estas. El primero se copia, es 8, más 6, 14, más 16, 30, más 22, 52, más 26 es 78, más 14 es 92, y más 8, 100. Es el 100% de los datos. ¿Alguna duda hasta ahí? Es sencillo, ¿no? Dice el inciso B, indique en esta distribución la frecuencia absoluta de la última clase. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de la última clase? 4. ¿Cuánto? 4. Bueno. El porcentaje de estudiantes hasta la tercera clase. Esta es la tercera. 30. 30. ¿No es 16 o 30? 30, porque dice hasta, no solo la tercera clase. Como aquí es acumulada, entonces decimos que la suma de los 3 es 30. Si nos dijera el enunciado, el porcentaje de estudiantes de la tercera clase, pues sería 16%. ¿Se entiende? Y por último tenemos total de estudiantes entre la segunda y la quinta clase. ¿Se utiliza la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, perdón? ¿Cuál de las dos son? Las dos, porque dice la aquí. Estudiante está relacionada con la frecuencia absoluta. Y dice de la segunda a la quinta. Esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta. Y como dijimos, era frecuencia absoluta, es en total eso. Así que tenemos 3 más 8 más 11 más 13, ¿cuánto es? 35. 35. Creo que este tipo de ejercicio es lo que ustedes tienen en su práctico. Me imagino que ya lo han hecho, porque ya presentaron. Sí. Es similar, ¿no? Los ejercicios pro. Ya, ¿alguna duda de este ejercicio? En el examen es idéntico, tienen que hacer lo mismo. Y siempre, casi siempre hace eso de los que les sobre algunos, que les sobre la cifra de los datos, es decir, tienen que sacar límites reales, porque aquí nos sobró, o era la diferencia de 5, ¿no? Del 97, ¿cuánto era? ¿Sí, no? Al 99 llegó, si no me equivoco. Entonces tienen que sacar los límites reales. Ahora, lo que a mí no me gusta es de manera virtual enseñar, representar gráficamente. En pizarra es mucho más sencillo. Aquí me estoy torturando porque ni mouse tengo, así que lo tengo que hacer a pulso. Así que no me critiquen, por favor, si sale mal el dibujito. Voy a hacer más esquemáticamente porque si lo hago aquí de manera de meter los datos y que me lo haga el gráfico,
Es mucho más sencillo para mí, pero la idea es que ustedes aprendan a hacerlo manualmente porque en su examen lo tienen que dibujar y sacarle fotos, ¿no? Así que voy a hacer lo más parecido a un dibujo normal en un papel. Dice histograma de la frecuencia absoluta. Histograma es algo así. Ustedes pueden ir haciéndole el dibujo igual. Ya tienen los datos, ¿no? Para corregirme si es que me llego a equivocar. ¿Qué dato sería aquí en la variable independiente? La de los límites. Límites. Y de la dependiente, dice ahí histograma de frecuencias absolutas. ¿Y cuál es el símbolo de frecuencia absoluta? El F FI mayúscula o minúscula. en minúscula. Minúscula. Ya. Entonces empezamos con los límites. $34. ¿Cuál era el siguiente? Límite. 43. ¿No? ¿De cuánto en cuánto quieren hacerlo? En la variable independiente de 5. ¿Sí? 0, 5. Ya, ahora el grafiquito vamos a ir haciendo. 34, la primera clase, ¿cuánta frecuencia absoluta teníamos? 4 creo que era, ¿no? ¿Sí? La siguiente era 3. Si me dictan, por favor, la frecuencia absoluta de la tercera clase. 8. 8. Sí. Por ahí más o menos el 8. La cuarta. 11. 11. La siguiente. 13. 13. La siguiente. 7. 4. Y la última. ¿Y qué es? ¿Por qué se llama? Ay, sí. Es que los límites eran más cerquita. Creo que ya no se puede editar. Pero en sí este sería el 34 al 43, aquí 52. ¿Entienden? ¿O lo daba de nuevo? Está bien. ¿Sí? Error de cálculo del gráfico. Pero así, el diagrama, el histograma, las barritas siempre están unidas una tras otra, así como se ve en el gráfico. Ustedes lo hacen con lápiz o lo rellenan como quieran, lo pintan si quieren, pero más o menos así queda.
¿Se entiende, no? No olvidarse así que este viene con este. Hasta aquí. Después así. Ahora de nuevo. ¿Está viendo la pantalla o no? Porque no sé qué me sale. Sí, se ve. Ahí. Un polígono de frecuencia relativa. Ahora vamos a usar el HI. ¿Mayúscula o minúscula? Nos dice que es acumulado, ¿no? No nos dice, así que vamos a usar el de normal. Ahora los datos aquí vamos a hacerlo. La variable independiente de qué usamos. X, ¿Cómo? X, ¿Cómo se llama XY? eh, no me acuerdo. Marca de clase. No se olviden, marca de. Ahora, la variable independiente nos lo dice el enunciado con frecuencias relativas. Como no es acumulada, vamos a usar el de cada clase que es minúscula. Ahora de los límites, la marca de clase, ¿cuál era la primera? 38.5, ¿sí, no? Ahora, en el caso del polígono, una excepción y una regla de que al variar el dato inferior y superior, hay que sumarle a cada uno un ancho de clase. El ancho de clase era de 9, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, 9. Y si decimos que era 38.5, le restamos 9, ¿cuánto es la cifra? 29.5. Entonces, vamos a comenzar con un ancho de clase menos en la marca de clase. ¿Se entiende? Que es la variable independiente. Ahora vamos a copiar todas las siguientes marcas de clase que era 38.5, 47.5. Avisan si me equivoco. Nuestra última marca de clase era 92.5. Como dije hace unos minutos, se le resta y se le suma al límite. Al límite inferior se le resta y al límite superior se le suma. Entonces 92.5 más 9 sería 101.5. ¿Entiendes ahí? sí. Ahora, la variable independiente es ¿de cuántas cifras queremos? ¿Usamos de 2? ¿De 3? ¿De 3? O de 5. De 5, ¿no? Y 5. ¿Cuánto es el número superior? Creo que es 14, ¿no? O 13. Tienen que calcular bien. Ustedes tienen ahí cuadritos, ¿no? En su hoja, si es que no usan hoja 1. Y es más sencillo. Ya. Para la primera clase, para la primera cifra o marca de clase, se lo utiliza o siempre está en el polígono, solo en el polígono y también en la viva. El primero siempre va a estar en 0. Es decir, con la variable independiente va a estar en 0. Con la variable independiente, es decir, que la primera cifra era 29.5 y comienza en 0.
Ahora, solo en el polígono, ojo, solo en el polígono se utiliza al principio y al final en 0. En la suma y en la resta del ancho de clase, en la marca de clase es en 0. Ahora, del 38.5, ¿cuánto era nuestra? Del 8, ¿no? Más o menos. El siguiente es 6. Tienen que ver 56.5, ¿no? Para 16. Ya. A ver. 8. 22. Ahí está mucho más alto. Ni modo. El 22 voy a estar por acá. 26, más largo. 26, 14. 8. Y lo vamos a corregir igual. Dice. Ya. Ahora la idea es juntar cada uno de los puntos. Ustedes tienen más pulso que yo con este mouse. Con animado porque es mi dedito. A ver si me sale. Ay. Bueno, más o menos queda así. ¿Así les salió a ustedes? ¿Es que lo hicieron? Así quedaría un polígono. Siempre tienen que empezar en 0 y terminar en 0. ¿Se entiende? Y a borrar. Ahora vamos a hacer la ojiva. Ya, la ojiva con frecuencia relativa igualmente. En este caso vamos a hacer con frecuencia relativa acumulada o con frecuencia de cada clase. En su variable independiente, ¿qué datos usa? Límite. Sí. Y la dependiente. HI mayúscula. Siempre la frecuencia relativa acumulada, un mayor número, pues un número va superior, ¿cuánto va a ser? Si es acumulada y es porcentual. Siempre va a ser 100. Ahora si es con la frecuencia absoluta va a ser con el número de datos y el número superior siempre va a ser el número de datos, o sea, n, que sería en este caso 50. Vamos a hacerlo de 20. 60. Y
La primera clase, los límites, ¿me pueden dictar, por favor? De 4, 43. 52, 61, 70, 79, 88 y después 97. Ay, era más grande. No. Ya. Ahora en la ojiva vamos a hacerlo con negro. Siempre empieza en 0 en la primera clase. En la segunda, ¿cuánto pondríamos? 8, ¿por qué? 14. 8, 14. 30. 52. 78. 92. Y 100. Ahora hay que unir los puntos. Confíen que ustedes lo van a hacer más bonito. Ya, más o menos así. Así le tiene que quedar, pero más bonito. En su hoja. ¿Entienden? Esa es la ojiva. Lo que quiero destacar en los 3 diferentes gráficas que hemos hecho es en el polígono que tienen que restar el límite inferior o la cifra inferior, que es la marca de clase, y sumar a la cifra superior de la marca de clase el ancho de clase para cada uno, porque siempre el polígono va a iniciar y va a terminar en 0. Ya. ¿Alguna duda? En sí, así quedarían los dibujos. Más bonito. Como decimos hace rato. Polígono empieza en 0 y termina en 0. Se le suma el ancho de clase, se le resta la marca de clase y así queda. Ahora, a modo de que ustedes practiquen, pueden copiar esto y ya lo hacen en su casa. Bueno, está en su casa, pero lo hacen para practicar. ¿Alguna duda mientras copian? Muchas gracias. Gracias por la ayuda. Copien, por favor, ya. O le sacan el screen, no sé. Voy a terminar la clase. Por favor. Ya empezó mi clase.